En el video anterior de preguntas y respuestas hubo preguntas de cómo iniciar, la pregunta de cómo iniciaste en el mundo del tatuaje me pareció chimba y hay una historia bien larga a través de eso que siento que es mérito de un video solamente para esa historia porque es algo bien interesante. Como les conté en el video anterior, yo empecé a tatuar porque un amigo mío que tatuaba el toro no quería tatuar a otro amigo mío que se quería tatuar el Chompi. Entonces el toro me dijo, yo tengo mucha pereza, tatúelo usted. Y ahí fue donde hice mi primer tatuaje. Lo hice con una máquina Chisa. Era una máquina que el mismo toro había hecho con un motorcito de carro, un cargador de celular, un lapicero y una aguja de coser. Valían 100 pesos esas agujas. Entonces acá les dejo la foto del tatuaje. La verdad es un daño el hijo de puta, pero eso me quedó gustando demasiado. Yo nunca pensé que quería ser tatuador. Es más, cuando fui a hacer eso yo no sabía como de tatuadores ni nada, pues no sabía absolutamente nada sobre eso. Entonces quedé pues como muy timbrado con la vuelta y decidí hacer mi propia maquinita de tatuar, que eso me parecía mera chimba porque llegué a hacer como 5 más o menos. Durante más o menos un año estuve tatuando así, con máquina hechiza y con tinta china, porque sinceramente yo en ese entonces no sabía que existían ni máquinas de bobinas, ni stencil, todo era freehand, ni tintas especiales para tatuar, ni agujas, ni nada, yo absolutamente nada de eso. Hasta que un día iba yo como para mi casa y en la casa de uno de mis amigos había como mucha gente reunida y a mí me dio curiosidad obviamente y de chismosa me fui a mirar. Cuando pillé había un pana tatuando a un amigo mío y yo como que, ay marica, ve qué chimba, y esa máquina ¿por qué suena así? Y el marica como que, ¿cómo así que por qué suena así? Pues obviamente como que no entendía la pregunta y es que yo sinceramente jamás había visto una máquina de bobinas funcionar ni nada de eso. Entonces ahí ya el marica me explicó como que no marica, esto es una máquina de bobinas, así es la aguja, así es esta vuelta. Y yo como que pues se me abrió un mundo de posibilidades y yo, gonorrea, ¿cómo así que esto es así? ¿Cómo así que esto existe? Para mí eso era completamente nuevo. Entonces hice la moral y empecé a ahorrar dinero como con lo que me daban del colegio y chimba, y haciendo tatuajitos, pues en ese entonces cobraba entre 15, 20, si me iba a demorar mucho tatuando por ahí 30 lucas, y 30 lucas era mucha plata para mí en ese entonces. Entonces ahorré, mi mamá me dio otra plata si no estoy mal y me compré una máquina de tatuar. Fue al Paseo de la Playa, que es como un lugar muy reconocido acá en Medellín, donde venden como mucho insumo del tatuaje y de piercing y todas esas cosas. Y ahí fue donde me compré mi primera maquinita de bobinas. Realmente le derretía eso como 100 luquitas, 150, pues como entre la fuente, la máquina, el grip, unas agujitas y todo eso. Yo no sé por qué, yo creo que era la costumbre, pero la primera vez que compré como mi kit de tatuaje, no compré stencil, pues como el papel y todo eso. Y llegué a mi casa y lo primero que hice fue llamar a quién, al primer huevón que tatué en mi vida, que fue al Chompi. Entonces yo dije, no Chompi, ¿sabes qué? Yo tengo una máquina nueva, es una máquina ya profesional, caiga, yo lo tatúo, como usted fue la primera persona que se dejó tatuar de mí, venga, yo le hago un tatuaje con esta máquina. Y él como, claro, me da chimba, vamos, que yo no sé qué. Entonces el marica cayó. Y él le gustaba rapear en ese entonces quería hacer disque un micrófono y yo no tenía internet, ni tenía celu, ni nada, entonces no tenía como mirar referencias, todo era como muy de la mente y yo como que, no, eso debe ser así, debe ser así, bla, hice pues como el freehand y el marica como que, me era chimba y tratamos esa mierda y ¿qué le hice yo a ese parcero? No hay foto, la verdad, pero hay foto del cover que hicimos hace como 2 o 3 años más o menos, ya lo cubrimos, menos mal. Lo molestaban mucho, le decían que parecía una sanduchera ese tatuaje. Ya empecé a hacer como amistades que eran hinchas del Medellín, pues barristas, y a ellos les gusta mucho tatuarse letras. Entonces siempre era como que, haceme estas letras, haceme esto. Entonces eran como letras góticas o letras de Dafón, letra cursiva. Y ahí me empezó como a gustar hacer mucho letricas, ¿sí o qué? Un día estaba viendo yo como Miami Ink, creo. Pues sí, era como un programa de tatuajes de esos que dan como en Discovery o yo no sé. Y vi que uno de los manes de la tienda del programa dijo como, uy marica, mira, me voy a ir a tatuar con este man que es especialista solo en letras, que yo no sé qué. Y mostraron pues como el trabajo del man y yo como, uy, gonorrea, mera chimba. Y ahí se me volvió a abrir el mundo.
como que, uy, ¿cómo así que hay gente que se especializa solo en letras? Ahí ya más o menos como 2 años tatuando, la verdad. La información que tenía en ese entonces era muy, muy poquita, no sabía absolutamente nada. Entonces, como que la información que obtenía era como de casualidad. Entonces, ahí cuando vi que ese man decía como que había alguien especialista solo en letras, yo dije como no, marica, yo quiero hacer solo letras. Y entonces los parceritos míos pues que eran barristas me pedían letras y ya yo empecé como a diseñar mis propias letras, a hacerlas diferentes, a meterles flowcitos. Por ahí tengo fotos, pero la verdad son meras mierdas de tatuajes. Posiblemente me vayan a funar, pero no importa. Hubo un tiempo en el que yo pensé que no quería seguir siendo tatuador, porque realmente yo en ese entonces no me visualizaba como en un futuro como tatuador. Primero porque obviamente la desinformación es muy grande y yo no conocía a ningún tatuador, a nadie que viviera de esto. Entonces yo decía como que nada, pues yo de esto no voy a vivir, me gusta mucho tatuar a mis amigos y todo bien, pero no creo que vaya a tener un sueldo estable tatuando. Entonces me metí al SENA a estudiar algo de diseño de calzado. Y bueno, estudié, hice prácticas y la verdad me pareció una mierda. Yo no sirvo para seguir horarios, ni para seguir reglas, ni nada de eso. Me pareció una mierda tenerme que levantar a las 5 de la mañana para entrar a trabajar a las 6 de la mañana y irme de la empresa a las 6 o 5 de la tarde. Y ya llegaba uno, comía y se acostaba a dormir para otra vez lo mismo y solamente tenía el domingo para disfrutar. Y no, la chimba, que gonorrea de vida, la verdad. Ahí pues con respeto a todos los que hacen eso, la verdad me parecen muy duros. Yo no sirvo para eso, yo sinceramente dije en ese momento como que no, marica, esto ya no es para mí, yo no soy capaz de soportar eso, yo sería muy infeliz trabajando tanto tiempo, ganando tan poquito, y dije como no, la chimba, yo le tengo que meter al tatuaje y empezar a explotar lo que sé. Obviamente en ese entonces no era tan teso, pero sí me dediqué muchísimo más a aprender, ahí sí empecé a investigar de verdad, empecé como a buscar referentes, a hacer las cosas bien. Lo que empecé a hacer fue como primero buscar referentes, como que bueno, ¿qué es lo que verdaderamente me gusta a mí? Me empecé a preguntar, ¿por qué? Porque en ese entonces era muy de todero, como que todo lo que me llegara lo hacía, pero y esa no es la razón de ser de un tatuador, o bueno, sí, si usted lo quiere hacer, es libre de hacerlo, pero para mí no. Entonces empecé como que bueno, a mí me gusta mucho hacer letras, todo bien. Entonces empecé a buscar referentes de letras. En ese entonces miraba mucho un man de Brasil que creo que se llama Caio Cruz. Caio Cruz, si no estoy mal. Muy teso, me gustaba demasiado lo que él hacía, era como uno de mis referentes en ese entonces me empecé a pegar como al estilo de él. Como que empecé a estudiar el cómo estructuraba las letras, empecé a estudiar muy bien cómo hacía como las composiciones y todo, y empecé pues como a estudiar más a fondo todo lo de las letras. Después ya empecé como con el realismo y conocí a un parcerito que se llama Diego Meneses, que muy teso para el realismo, entonces le empecé a hacer preguntas de cómo hacerlo, también a Mateo Villegas, que fue otro socio con el que trabajé, y desde ahí empecé ya a hacer letras y realismo. Hubo un tiempo que como que iba muy bien por el camino y como que, uy, no, yo quiero eso. Y empecé a hacer disque neo tradicional, pero la verdad que petardo para eso, muy malo para el color. O sea, no malo en que me quedaba feo, mal pintado, sino como que me daba mucha pereza y me demoraba demasiado tatuando a color. No era capaz como de encontrar los tonos, no soy capaz de entender un círculo cromático, no soy capaz de combinar colores. La verdad me fue re mal con eso y me rendí. Yo dije como tengo que aceptar que para esto no sirvo, pero para esto otro sí. Y ya, entonces me encaminé mejor como en los grises y en las letras, y aquí voy intentando progresar en YouTube porque lo del tatuaje no me dio.